¿Qué tan seguido escuchas noticias sobre feminicidios en los medios de comunicación? En los medios de comunicación siento que las noticias sobre feminicidios son las que se propagan más, ya que por las redes sociales siempre se puede llegar a un poco más de justicia, Ujú. especialmente cuando, por ejemplo, los influencers, que ahora tienen mucho público, publican estas noticias y de esta forma se puede hacer más conocida la noticia de feminicidio y que se pueda llevar a las noticias en la tele y así todo el país puede enterarse. ¿Y crees que el gobierno le está tomando importancia a los feminicidios que pasan día a día? Yo creo que no mucha, especialmente ahora con todo de la pandemia. El gobierno está obviamente más concentrado en tomar medidas para disminuir las propagaciones del virus y básicamente si antes no le tomaban tanta importancia a los casos de feminicidios, Ujú. ahora mucho menos y no se da la justicia correcta. Ujú. ¿Y crees que los medios de comunicación están informando al 100% sobre los casos de feminicidios o desaparecidas? No creo. Por ejemplo, en las noticias no siempre incluyen toda la información. Ujú. Por ejemplo, los exámenes médicos o lo que se habla en un juzgado o al hacer la denuncia. Y en las redes sociales siento que a veces no es muy confiable la información que se comparte ahí porque han habido varios casos que han sido falsos, entonces la gente tampoco eh, cree mucho en lo que Ujú. ve. ¿Crees que la ayuda de la Policía Nacional es suficiente para resolver los casos de desaparición y encontrar a las mujeres desaparecidas o los cadáveres de las mujeres? No lo creo, al menos acá en Perú, Ujú. la Policía Nacional tiende a ser un poco desorganizada y esto conduce a varios problemas, aparte de que se han visto varios casos de corrupción o a veces la gente tiene esta mentalidad un poco machista Ajá. y eso influye mucho a la hora de hacer estas búsquedas. Concuerdo. ¿Y qué tan seguido ves noticias sobre feminicidios o desaparecidas en las redes sociales? Casi todos los días en realidad. Ujú. Yo uso más Twitter e Instagram Ujú. y siento que esas son dos redes sociales en las cuales se divulgan mucho estas noticias, especialmente en Twitter he visto casi todos los días Ujú. casos de feminicidios, no solo en Perú, sino en varios países de Latinoamérica. ¿Y crees que en nuestro país los medios de comunicación ayudan a expandir estos casos de feminicidios o desaparecidas? Sí, definitivamente creo Ujú. que los medios de comunicación sirven para esto. Como mencioné anteriormente, ahora con todo esto de los influencers, tienen un gran público y e incluso no solo feminicidios, también he visto que se han usado para distintas donaciones Ujú. y se ha podido solucionar el problema más rápido o en este caso de feminicidios, hacer que se lleve este caso a la justicia. ¿Y crees que, bueno, esta pregunta, creo que la respuesta es obvia. ¿Crees que en nuestro país hay justicia para las mujeres víctimas del feminicidio? No, no creo que haya una justicia. También creo haberlo mencionado antes sobre que la mayoría del país, especialmente los que se encuentran en cargos de policía o ya sea en el Ministerio Público o en la justicia, a veces tienen una mentalidad un poco retrógrada y Ujú. esto influye a la hora de hacer justicia en estos casos. Y como ya habíamos estado mencionando antes que las redes sociales son una gran herramienta para las desaparecidas y que ayudan a la difusión de casos, ¿crees que estas sirvan como herramienta para exponer los casos de feminicidios? Sí, las redes sociales es un medio por el cual eh,
podemos llegar a expandir las noticias a un montón de gente, incluso le llega a una persona, esta persona lo comparte hacia otra y se forma esta especie de cadena en la que se va compartiendo y compartiendo y compartiendo y haciendo más popular, y es por eso que llegan más personas y se puede difundir esta noticia. ¿Usted alguna vez ha presenciado o conocido algún caso de feminicidio sobre un familiar o amiga? No, en lo personal no conozco ningún caso de feminicidio sobre familiares o alguna amistad. Pero sí ha visto acoso en vivo. Sí, de hecho sí. Creo que fue en la calle, ¿no? Había una chica, y especialmente por estos lugares donde se hacen construcciones, a veces las personas que trabajan ahí suelen ser un poco vulgares, y la mayoría de veces que alguien del género femenino pasa por ahí, se le tienden a decir varias cosas no buenas de escuchar. Sí. ¿Y estás enterada de la cantidad de mujeres que desaparecen diariamente a Perú o no estás informada? No estoy muy informada para decir una cantidad exacta, pero sí tengo conocimiento de que son varias. Sí, son varias mujeres. Y bueno, en especial, concuerdo contigo, yo tampoco estoy 100% informada porque lamentablemente en los medios de comunicación tampoco informan al 100% de los casos y es como que no te enteras de todo lo que está pasando en nuestro país. Bueno, ¿de qué manera crees que influye esta herramienta de las redes sociales, como habíamos mencionado antes, en la sociedad respecto a los feminicidios? Bueno, también como en las preguntas anteriores mencioné, las redes sociales respecto a los feminicidios considero que han tenido un gran impacto y es una herramienta muy, muy útil en realidad, porque se expande mucho la noticia e incluso puede llegar de una forma más rápida a la policía o al Ministerio Público. Bueno, antes ya me habías mencionado que tú habías visto en vivo acoso callejero por parte del género masculino, pero ¿alguna vez tú has sentido acoso por parte del género masculino? Afortunadamente no mucho en realidad, solo creo que me sucedió una vez que estaba en el Jockey Plaza, si no me equivoco, caminando normal, con vestimenta normal, como cualquier persona, y de la nada escuché como un silbido, pero bueno, nada grave, ¿no? Pero igual, obvio, me hizo sentir un poco incómoda. ¿Y consideras que esta información de las redes sociales acerca de feminicidios o desaparecidas es útil para usted? Sí, en realidad sí, porque a veces cuando hay desaparecidas ponen la dirección en la que se encontraba o qué ropa vestía la noche en que salió, y eso puede servirme por si esa persona vivía cerca mío o tal vez la pude haber visto en la calle, y de esa manera puedo contribuir a ayudar a la persona que le está buscando. ¿Y qué soluciones o estrategias consideras que deberían imponerse para disminuir los casos de acoso y feminicidios? Yo creo que todo inicia en la educación, ¿no? Entonces considero que el Estado debería imponer en las escuelas especialmente que se enseñe que el respeto hacia la mujer, porque ahora es, por ejemplo, los colegios que no tienen un dress code o un uniforme, a las chicas siempre se les pide no huecos en las rodillas o no muestren los hombros, porque su excusa es que tal vez pueda provocar al género masculino, lo cual considero que es erróneo, ya que si tuvieran el respeto suficiente hacia nosotras no debería ocurrir eso. ¿Y crees que las cifras estadísticas de los feminicidios dadas por el Estado son confiables? No, al menos no al 100%,
porque hay varios casos que no se sabe, no se reportan, ocurrió el feminicidio y no sé, el asesino se fue con la suya y nadie se enteró de eso. Entonces confirmas que sí hay casos que no son reportados o contabilizados por el Estado. Claro, sí, de todas maneras, no se puede tener la certeza de que todos esos son los que existen. Ajá, en especial porque el Estado contabiliza como que su prioridad es Lima y deja al lado a las otras regiones, o si es en Lima, se centra en los principales distritos como Miraflores, Surco, San Borja o La Molina, y dejan de lado, no sé, como por ejemplo San Juan del Lurigancho, donde te das cuenta que hay menos seguridad, por lo que no le toman tanto caso a estos casos de desaparecidas o asesinadas. Bueno, de todos los NSE, ya sea el A, B, C, D o E en el Perú, considero usted que en alguno de estos sean más casos de feminicidios en un NSE específico, o son todos por igual afectados? Sí, creo que hay algunos niveles socioeconómicos en los cuales se pueden llegar a dar más casos. Uh-huh. Especialmente, como mencionaste, los distritos que no tienen mucha seguridad o tienen un bajo nivel socioeconómico, Uh-huh. Los que están más alejados de la capital también, son los casos no se llegan al público. Uh-huh. Entonces no se puede hacer justicia de ellos. Uh-huh. ¿Y crees que los feminicidios y desapariciones han disminuido por la cuarentena, o crees que han aumentado? Yo creo que al comienzo Uh-huh. de la cuarentena pudieron haber disminuido o simplemente parado de haber casos de feminicidios, pero ahora que la gente está retomando poco a poco la vida normal, por así decirlo, Uh-huh. sí creo que han aumentado un poco, y porque hemos visto en las noticias varios casos y han ido aumentando claramente. Ajá, también han ido aumentando porque lamentablemente algunas víctimas tienen que convivir con sus agresores y lamentablemente traen este enlace trágico que las terminan asesinando, ya que tienen que convivir con estos, ya que no pueden salir debido a la cuarentena. Y bueno, ¿consideras que el movimiento Ni Una Menos tiene un impacto positivo en la sociedad? Y si crees que sí tiene un impacto positivo, ¿por qué lo crees? Yo creo que sí tiene un impacto positivo, Uh-huh. porque es un movimiento pacífico, ¿no? Entonces, por una parte también informa a la sociedad lo que está sucediendo y que el género femenino no se quiere quedar callado y hacer justicia por todos estos casos de feminicidios que a veces consideran inválidos. Uh-huh. ¿Y consideras que las marchas pacíficas que realizan Ni Una Menos cada año es un método efectivo de protesta? Yo creo que sí. Claro que no se puede llegar a hacer un cambio inmediato, pero con el tiempo considero que la sociedad va a ir cambiando de mentalidad, y así poder llegar a una justicia limpia y correcta. También me he informado un poco sobre esta marcha de Ni Una Menos, y vi que se llevó a cabo en el 2016 la primera marcha aquí en Perú. Uh-huh. Y creo que inició en Argentina, si no me equivoco, Ajá. porque sucedió un caso de feminicidio y no se dio la justicia correcta. Y de hecho también me informé y leí que una activista feminista Uh-huh. menciona que las diversas manifestaciones de parte de las organizaciones femeninas, tanto en universidades, barrios, Uh-huh. comunidades, y en todas esas áreas se han promovido la visibilidad de los diferentes tipos de violencia y la apropiación de la lucha de las mujeres, Uh-huh. en especial en la población más joven. O sea que hemos ganado muchas más personas que se han sumido a este movimiento, y la mayoría
mujeres ahora saben que pueden denunciar y salir de este círculo de la violencia. También uno de los aportes de Ni Una Menos, yo creo que ha sido ampliar la mirada que tenemos sobre estas formas de violencia hacia las mujeres, y este movimiento ha significado el despertar de una gran problemática de violencia y de machismo en nuestro país. Y ahora, gracias a todo esto, es que las mujeres ya no viven tanto en violencia, o si es que lo hacen, ahora son capaces de denunciar estos actos, y las autoridades y el Estado ya no lo toman a la ligera, sino que lo asumen como un problema de política pública. Claro, porque en especial en nuestro país la cultura de violación y el machismo está tan normalizado que creo que necesitamos este impulso o este movimiento de Ni Una Menos para que las mujeres puedan sentirse conectadas con alguien y puedan, como si les dieran una cachetada y se den cuenta de la realidad en la que estamos viviendo. Y no creo que solo mujeres, sino también hombres, porque es una lucha de los dos géneros, que se den cuenta que como nuestro país se ha ido aumentando en estos casos de feminicidios, ya que lamentablemente han normalizado esto y no los toman en cuenta ya que lo ven como algo normal, o simplemente justifican los casos con acciones mínimas. Si una mujer utiliza esto, no lo cuentan porque ella se lo merecía, lo cual no está bien, por lo que sí creo que tu comentario está bien. Bueno, para finalizar la entrevista, ¿tú crees que te sientes capacitada para poder percibir una situación de violencia de género y actuar frente a esta? Y si sientes que tienes la capacidad para percibir estas situaciones, ¿por qué? Percibir, yo creo que sí, porque me he educado en cómo funciona este tema de la agresión hacia el género, tanto femenino como masculino, ¿no? Pero obviamente se da más de parte del masculino hacia el femenino. Y es por ejemplo, por el movimiento de Ni Una Menos también ha sido parte de mi educación sobre este tema. Y es por eso que me pude informar, ¿no? Aparte, en mi colegio, que era un colegio particular femenino, también nos han hecho saber cómo identificar estos actos de violencia, porque es importante también que no caigamos en estos círculos viciosos o tóxicos si es que nos encontramos en alguna relación. Y respecto a la otra parte de la pregunta sobre actuar frente a esta, yo creo que también estoy en la capacidad de eso. Claro que si es una pelea física, no tengo mucha fuerza física ni mucha destreza para combatir a la otra persona, pero si es de forma verbal, claro que sí puedo decirle a la otra persona que no me parece correcta su actitud, o incluso actuar de una manera tomando medidas más fuertes, como denunciando este acto. También creo que se han implementado distintas formas en las cuales puedo comunicar esta situación de violencia. Por ejemplo, sé que hay aplicativos gratuitos donde puedes colocar números de emergencia y, por ejemplo, pones a tus familiares o tus amigos más cercanos, y en caso de estar en una situación de violencia solamente presionas el botón y esta aplicación le hace llegar a tus familiares que estás en una situación de riesgo, y es de esa forma también que pueden ayudar ante esta situación. Incluso también creo que no solo es necesario el uso del aplicativo, si no me equivoco, existe esta opción ya impuesta en los dispositivos móviles, pero es una opción de emergencia, o sea, ante cualquier situación, accidente o cualquier cosa, y solo pones este número, y es una gran ventaja, ¿no?, a la hora de estar en una situación de peligro. Bueno,
Muchas gracias por tus respuestas y el gran aporte para esta entrevista sobre los feminicidios en el Perú. Muchas gracias. Gracias a usted.